La idea hoy día es que, la idea es que yo ya les pasé, digamos, todos los conceptos, todas las definiciones que necesitábamos para empezar a ver electrostática ya con medios materiales, ¿ya? Todavía no hemos mencionado los conductores, pero eso va a ser una adición que vamos a hacer, que no, no nos va a agregar mucha más complejidad. Pero lo que yo quiero hacer ahora es empezar a ver ejemplos, o sea, cómo se manifiesta todo lo que hemos definido respecto a los medios materiales, a la capacidad que estos tienen de polarizarse, es decir, al hecho de que son dieléctricos, digamos, y cómo esto afecta los campos, ¿ya? Entonces nosotros hemos visto que en general uno puede tener cargas eléctricas que generan campos eléctricos, pero si estas están en presencia de medios materiales, los medios materiales van a reaccionar, incluso siendo neutros, se van a polarizar, o sea, la reacción consiste en que se van a polarizar, y eso va a modificar el campo externo, ¿ya? Entonces, si yo pongo una carga, genera un campo, pero luego pongo un medio material, ese medio material va a generar en sí mismo un campo eléctrico, que nosotros vimos que se debe a que se producen densidades de carga dentro del dieléctrico, y eso, junto con el campo eléctrico originalmente aplicado, me va a entregar un campo eléctrico resultante, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los problemas que vamos a ver van a tener que ver con eso, con cómo el medio dieléctrico afecta a estos campos, y también nos vamos a ir permanentemente haciendo la pregunta de cuáles vendrían siendo entonces las cargas producidas dentro de estos medios dieléctricos, tanto de polarización como las cargas libres, ¿ya? O sea, las cargas libres van a soler ser datos de los problemas, pero las cargas de polarización no. Entonces, muchos de nuestros problemas vamos a tener que calcular las densidades de carga de polarización, que a su vez dan origen a los campos eléctricos externos que se suman a los campos eléctricos originalmente aplicados y nos dan un campo eléctrico total resultante, ¿ya? Así que eso en palabras un poco la filosofía, el tipo de problemas que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, en esta clase vamos a hacer, espero, 3 problemitas en que ustedes van a ver nítidamente, espero, lo que les acabo de contar y van a poder bajar a tierra todo lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Así que, lo primero, bueno, quizás es útil hacer un pequeño resumen, ¿ya?, de lo que sabemos. Entonces nosotros conocemos la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss que se aplica al campo eléctrico. Y esa ley de Gauss, voy a poner acá, resumen. Tenemos primero ley de Gauss, que dice que si yo integro sobre una superficie cerrada el campo eléctrico punto ds, ¿cierto? Eso me entrega la carga encerrada dividido por epsilon 0, ¿ya? Y eso nosotros habíamos dicho que aplicando el teorema de la divergencia implicaba que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido por epsilon 0, ¿ya? Entonces esta era la forma diferencial. ¿Ya? Eso. Recién en la clase anterior vimos que una versión similar para el vector desplazamiento también es cierta, en el sentido de que nosotros probamos en la clase anterior que la ley de Gauss también aplica para el vector desplazamiento, y esa está ahí, dice que integral sobre la superficie de punto ds era igual a la carga encerrada, pero libre, ¿ya? Esta es carga libre, que está encerrada dentro de la superficie S, ¿ya? Entonces, la diferencia es de notación más bien, o sea, hay una diferencia que es de notación, que es que esta lleva un epsilon 0 y esta no,
pero eso tiene solamente que ver con cómo uno define el vector D, ¿ya? Pero en términos, digamos, de la matemática es lo mismo, ¿ya? Pero en términos de la física, no es lo mismo, evidentemente, porque estamos hablando de otro vector, y por ser otro vector, lo que nosotros mostramos es que esta L de acá muestra que nos estamos refiriendo a la carga libre, no a la carga total. En este caso es la carga encerrada total para el campo eléctrico, pero en el caso del vector de desplazamiento es la carga encerrada libre, ¿ya? Y eso, por lo tanto, uno puede mostrar que se puede expresar de manera diferencial, igual como lo hicimos acá. Ahora yo los podría anotar nomás, pero igual se los voy a mostrar al tiro, porque la manera en que uno pasa de aquí para acá es a través del teorema de la divergencia, ¿ya? Entonces el teorema de la divergencia me dice que la integral en S de D punto ds es igual a la integral sobre el volumen encerrado por la superficie S de la divergencia de D por dB, ¿cierto? Y eso, como es la carga encerrada libre, entonces esto es igual a la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga libre integrada sobre el volumen, porque eso es la carga encerrada libre, ¿cierto? Y por lo tanto, como estos volúmenes son completamente arbitrarios, ambas integrales son integrales sobre el mismo volumen, pero el volumen puede ser cualquier volumen. Entonces, como esto aplica siempre para cualquier volumen, la única manera de que esta igualdad sea siempre cierta es que el ρL sea igual a la divergencia de D, ¿ya? Entonces ahí obtenemos que divergencia de D es igual a ρL, que se ve ligeramente distinta a la ley de Gauss aplicada al campo eléctrico, porque aquí llevábamos un epsilon cero abajo, y aquí no, ¿ya? Pero eso tiene que ver con, de nuevo, la definición que hicimos de D, ¿ya? Pero desde el punto de vista de lo que esto representa, ambas son versiones diferenciales para dos tipos de leyes de Gauss, digamos. Entonces, bueno, eso sumado a las definiciones que habíamos hecho, que quizás lo he puesto como punto número 1, que era que el vector de desplazamiento era igual a epsilon 0 por E más P, eso era una definición, así que le ponemos 3 rayitas, y dijimos que para medios materiales íbamos a suponer una relación de linealidad entre la polarización y el campo eléctrico. Entonces habíamos dicho que la polarización iba a ser igual a una constante que dependía de las propiedades del medio, que nosotros la expresábamos como E, que puede depender del espacio, así que lo voy a poner explícitamente como E de R, menos epsilon 0 por E, y eso, combinado con la definición de arriba, nos llevaba a la conclusión de que D era igual a epsilon por E, donde epsilon es la constante dieléctrica del medio, ¿ya? La constante dieléctrica del material, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos, y con eso podemos empezar a ver un montón de cosas interesantes, aplicaciones, digamos. Déjenme borrar este dibujito. Ya, chiquillo. Entonces, bueno, la primera cosa que voy a mencionar, una cosa más o menos práctica para que ustedes se vayan dando cuenta, que es que cada material va a tener un distinto valor para la constante dieléctrica. Entonces, para que ustedes tengan, digamos, una intuición, les voy a dar una pequeña tablita con 3 materiales para que simplemente vayan viendo cómo se comporta esto, versus E sobre E0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aire seco, sin humedad, digamos, esta razón entre el epsilon y el epsilon 0 es 1.00054, ¿ya?
Entonces esto lo que muestra es que cuando estamos en el aire estamos en una condición muy cercana al vacío, entonces existe polarización, y por lo tanto mi constante dieléctrica no es exactamente la constante dieléctrica del vacío, pero es muy cercana. O sea, la razón entre ambas es muy, muy, muy cercana a 1, ¿ya? Pero si uno ya se va a otro tipo de medios materiales, por ejemplo acá aparece la sal, uno encuentra que esta razón es 5.9, y si se va al agua, a 20 grados Celsius, obtiene 80.1. ¿Ya? Entonces, cada material va a tener una constante dieléctrica distinta, ¿ya? Y eso va a tener que ver entonces con la capacidad que tienen las moléculas de ese material de polarizarse en presencia de un campo eléctrico y por lo tanto producir estas densidades de carga de polarización en torno a todo el material que modifican los campos eléctricos que uno pudiese aplicar externamente. ¿Ya? Así que con eso vamos al primer ejemplo, el más simple de todos, digamos, que sería, ¿qué pasa si yo tengo un medio material? Entonces, ejemplo 1. ¿Qué pasa si yo tengo un medio material infinito? Así para hacer la cosa lo más simple posible, evidentemente no existen medios infinitos, pero como buena aproximación a veces uno puede tomar una cierta región del espacio e imaginar que se extiende infinitamente nomás, ¿ya? Y en el medio ponemos una esferita con una cierta carga Q, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico que habría debido a la presencia de esa carga obedece la ley de Coulomb, si es que no hubiese medio dieléctrico, ¿cierto? Obedece la ley de Coulomb, y ese estaría dado por E, lo vamos a poner sin dieléctrico, y eso entonces es igual si ocupamos coordenadas esféricas que son las más simples de todas, uno llega a que esto es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R tongo sobre R cuadrado. ¿Ya? Entonces, estoy poniendo coordenadas esféricas con Q en el origen. ¿Ya? Y esto es sin dieléctrico. Entonces la pregunta es cómo se modifica la ley de Coulomb, es decir, cómo cambia mi campo eléctrico si yo pongo una carga Q en el origen, pero ahora estoy rodeado por un dieléctrico. Esa es la pregunta. Un dieléctrico con una constante dieléctrica conocida. Vamos a suponer que esa constante dieléctrica vale epsilon C, epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, a mí lo que se me ocurre es más o menos el camino que yo les comenté la clase anterior, que es que cuando ustedes tengan un problema en que conocen la carga libre, entonces lo que más les conviene hacer es calcular el vector de desplazamiento, porque se acuerdan que yo les enfaticé que el vector de desplazamiento obedece a una ley de Gauss que es puramente dependiente de la carga libre, ¿ya? Entonces, en este caso, la carga libre en este problema sería la carga Q, porque acuérdense que las cargas libres son todas las cargas que no son cargas de polarización, ¿ya? Y evidentemente la carga Q no se debe a la polarización, pues es una carga que yo estoy poniendo ahí, ¿ya? Entonces, le llamamos carga libre a las cargas que no son debido a la polarización. Entonces, al tiro digo, bueno, como conozco la carga Q, es decir, conozco la carga libre porque es un dato del problema, entonces me conviene calcular el vector de desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo sé que en un medio material la relación entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico es simple, pues tiene que ver con la constante dieléctrica. Pues, ¿se acuerdan? Nosotros sabíamos que D siempre va a ser igual a la constante dieléctrica por E, ¿ya? Un medio material que se comporta linealmente, que es lo que estamos suponiendo, ¿ya? Entonces, si eso es así, calculemos la D usando la ley de Gauss. Y eso implica que la integral de D punto ds es igual a la carga libre, que en este caso es Q. ¿Ya? Ahora, como el problema es esféricamente simétrico, mejor dicho,
Entonces yo puedo suponer que D vector es igual a un D escalar por R tongo, ¿cierto? Y además mi ds, D de superficie, si yo tomo una superficie de Gauss esférica, yo lo puedo expresar como la diferencial de superficie escalar multiplicado por R tongo, ¿cierto? Porque cada pedacito de superficie pequeño, infinitesimal, va a estar apuntando en la dirección de N tongo, ¿cierto? Entonces con eso me queda que la integral de S.ds es simplemente igual a la integral sobre la superficie de D escalar, ds escalar, R tongo punto R tongo, y eso es 1 nomás, y eso es igual a la carga Q, ¿ya? Entonces, lo bonito de hacer eso es que pasé de esta expresión que lleva producto punto a simplemente una multiplicación entre dos cantidades escalares, ¿ya? Y lo bonito es que ahora yo sé que estoy integrando sobre una superficie esférica y como el problema es esféricamente simétrico, el valor, o la magnitud, mejor dicho, de mi vector D no cambia sobre esa superficie esférica, por lo tanto lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces me queda D, que va a ser una función de R, por la integral sobre la superficie esférica de ds, eso es igual a Q. ¿Ya? Y esto es la superficie de una esfera, ¿no? Porque estoy integrando el diferencial de superficie sobre toda la superficie. Entonces el resultado tiene que ser la superficie completa. Y esto, si es una esfera de radio R, tiene que valer entonces 4pi r cuadrado. ¿Ya? Y eso me entrega entonces que D de R es igual a Q sobre 4pi r cuadrado, ¿cierto? Y como D vector es D por el R tongo, entonces me queda que D vector de R es igual a R tongo por Q sobre 4pi r cuadrado. ¿Ya? Pero además yo sé que eso es E por el campo eléctrico. Entonces eso me permite llegar a que el campo eléctrico es igual a R tongo Q sobre 4pi epsilon R cuadrado, que es básicamente lo mismo que yo tenía acá, con la diferencia que estoy reemplazando mi epsilon 0 por mi epsilon. ¿Ya? Entonces, lo que esto me está diciendo es que si yo tengo un medio dieléctrico y pongo una carga, el campo eléctrico que produzco ya no está dado por la ley de Coulomb tradicional, donde tenía un epsilon 0 abajo, sino que simplemente voy a cambiar el epsilon por el epsilon del material. ¿Ya? Y como estamos viendo nosotros acá, en general los materiales tienen epsilon mayores que el epsilon 0, lo cual implica que el campo eléctrico que yo voy a producir debido a poner una carga Q en este medio material, en general va a ser menor que el campo eléctrico que yo obtendría si estuviese en el vacío. ¿Cuán menor? Va a depender, como les vengo diciendo, de las propiedades del medio. ¿Ya? Pero sí va a ser menor en la mayoría de los casos. Y eso implica que el efecto de polarización que nosotros hemos estado explicando, lo que hace es de alguna manera apantallar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga Q que produce un campo eléctrico en sí misma, pero está rodeada de un medio material, entonces si yo tengo una molécula que no sé, está orientada como la parte positiva acá y la parte negativa acá, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que esa molécula se va a orientar de esta manera. Es decir, el campo eléctrico producido por la carga Q, que es radial, de hecho lo voy a poner como por acá, va a hacer que en esta molécula las cargas positivas se tiendan a alejar de la carga Q y las cargas negativas se tiendan a acercar, simplemente porque las cargas de igual signo se repelen y las de signo contrario se atraen. ¿Ya? ¿Qué ocurre con eso? Va a ocurrir entonces que
a ver, lo que va a ocurrir es que uno va a generar densidades de carga de polarización, ¿ya? Que las moléculas más cercanas a la esferita que yo tenga aquí al centro, perdón, las moléculas más cercanas a la esferita me van a generar una densidad de carga negativa en torno a la esferita, porque las cargas negativas de las moléculas son las que se van a tender a acercar a la carga Q, ¿ya? Entonces, este menos que tengo acá, que lo puse mal, pero tendría que haberlo puesto así, ¿ya? Lo que va a hacer es que voy a tender a generar una densidad de carga negativa en el medio dieléctrico cercana a la carga Q original, que de alguna manera va a apantallar esa carga. Es decir, el efecto que esa carga va a producir sobre el espacio que la rodea va a ser menor al que tendría si es que no hubiese un medio dieléctrico rodeándola, ¿ya? Entonces eso hace que en el fondo mi campo eléctrico final termine siendo menor al que yo tendría si estuviésemos en el caso en que la carga se encuentra en el vacío, ¿ya? Así que eso es el efecto, y en el fondo esto es solo un ejemplo, pero vamos a ir viendo más y más ejemplos en los cuales a ustedes les va a ir quedando bastante claro que en el fondo la presencia del dieléctrico lo que hace es de alguna manera apantallar el campo eléctrico que uno está produciendo debido a poner una carga libre en este medio material, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe, ahí cuando puso los materiales, el valor asociado es la constante dieléctrica. Cuando puse los materiales, ¿dónde puse los materiales? Ah, Ah, acá. sí. Claro, aquí están los materiales y aquí está la constante dieléctrica dividido por la constante dieléctrica del vacío. Ah, ya. Sí, Gracias. sí. Profesor, una consulta. ¿Sí? La carga Q es negativa, ¿o no? De hecho, la carga Q puede ser positiva o negativa. Yo en este ejemplo, para graficar lo que pasa acá, puse que era positiva, ¿ya? Ahora, si fuese negativa, el efecto sería completamente al revés, pues esta molécula, si esto fuese negativo, la carga positiva de la molécula se Claro. tendería a acercar y la parte negativa se tendería a alejar, pero el efecto de apantallamiento sería el mismo, en el sentido de que si esta es negativa y tengo una carga positiva más cerquita de ella, el apantallamiento igual ocurriría, pero con signo cambiado nomás, Ajá. ¿sí? Y otra consulta, como, ¿qué carga positiva podría ser como ejemplo o como en la realidad? En la realidad uno podría poner una esfera cargada acá. Tú podrías, o sea, como te decía, uno puede pesca un pedazo de plástico redondo, esférico, frótatelo en tu pelo y lo metes en un baúl con sal, ¿ya? Y ese pedacito, esa esferita va a estar cargada, ¿cierto? Y va a generar un campo eléctrico a su alrededor que va a estar dado por la ley de Coulomb, pero si lo metes en un medio material, en este caso un baúl con sal, ¿cierto? El campo eléctrico que vas a generar dentro del baúl ya no va a ser este, sino que va a ser este, donde el epsilon es 5 veces más grande, o sea, en el fondo vas a generar un campo eléctrico que va a ser casi 6 veces más chico que el que generarías si no estuvieras en el baúl con sal, digamos. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ya. Ya. Ok, sigamos con más ejemplos. Ya. Supongamos que tenemos un medio polarizable y aislante de espesor delta. Entonces, ejemplo 2. Placa dieléctrica
vamos a decir, placa dieléctrica de espesor delta y extensión infinita. Uno siempre habla de extensiones infinitas, pero en el fondo, ¿qué es lo que uno quiere decir eso? Si yo quiero ver el efecto que tiene mi cuaderno sobre un campo eléctrico, entonces quiero saber cómo cambia el campo eléctrico muy cerquita de mi cuaderno debido a que le acerqué una esfera, lo que sea, ¿cierto? Entonces, un buen modelo para ese problema sería suponer que el cuaderno es infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me interesa una zona muy cercana al cuaderno y por lo tanto el hecho que el cuaderno no termine acá, sino que siga hacia el infinito realmente, no me va a cambiar el resultado de lo que está pasando muy cerquita del cuaderno, que es lo que a mí realmente me interesa. Entonces, en física, uno siempre va a plantear estos problemas que suenan muy académicos, muy no aplicables a nada, pero son modelos de la realidad. En el fondo lo que uno siempre hace en física es modelar la realidad, haciendo, valga la redundancia, modelos que son aproximaciones a la realidad. Uno nunca captura todo lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, para que se queden tranquilos con esta extensión infinita de los planos que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces, placa dieléctrica de espesor delta y extensión infinita, coma, extensión infinita y constante dieléctrica epsilon. ¿Ya? Entonces, lo ponemos acá. Entonces aquí tendríamos nuestro medio, nuestra placa, la cual tiene un espesor delta y tiene una constante dieléctrica epsilon, ¿ya? Y el problema consiste en que esta placa dieléctrica la ponemos en algún lugar con un campo eléctrico, ¿ya? El típico lugar así en la práctica tendría que ser, por ejemplo, un condensador de placas paralelas, donde yo tengo una placa con una carga Q, y después otra placa con una carga, de hecho lo voy a poner vertical para que realmente se vea. Entonces yo puedo poner una placa de carga Q acá, y acá arriba puedo poner una placa de carga menos Q. ¿Cierto? Que esto lo puedo conectar a una batería, ¿cierto? Y lo cargo esto, ¿ya? O sea, tengo dos plaquitas aisladas y las conecto ambas a una batería y eso va a generar una carga, ¿ya? Si tengo una carga acá, voy a generar un campo eléctrico, que nosotros le llamamos E. O sea, en el problema, este campo eléctrico va a ser E0 por catongo, ¿ya? Donde catongo va a apuntar hacia arriba, ¿ya? Entonces, si yo tuviese una situación así y pongo un dieléctrico entre medio, yo podría estar en una situación en la cual yo conozco el campo eléctrico afuera, pero no conozco el campo eléctrico adentro. ¿Ya? Entonces la pregunta acá sería, imaginemos un problema en que tengo una placa gigante, ¿ya? Que realmente no es gigante, pero como la puedo aproximar, digamos, a una placa gigante. Y supongamos que yo conozco que afuera el campo eléctrico vale E0 es conocido por catongo, y acá abajo también. ¿Ya? Todo esto que dibujé de aquí para abajo es simplemente un ejemplo de por qué podría ocurrir una situación como la que estoy planteando en el problema. No es el problema en sí. O sea, da lo mismo lo que genere este campo eléctrico externo, simplemente estoy dando un ejemplo de por qué podría existir. ¿Ya? Entonces, el problema consiste en que tengo esta placa, que tiene estas características, y tenemos un campo eléctrico externo que vale esto. ¿Ya? Entonces voy a poner, y además tenemos un campo E externo dado por E igual E0 por catongo. ¿Ya? Entonces la pregunta es calcular el campo eléctrico adentro de la placa, ¿ya?
y además calcular las densidades de carga de polarización. Entonces, preguntas, de hecho. ¿Cuánto vale E adentro de la placa? Eso. Y ¿cuánto valen las cargas de polarización? Las densidades de carga de polarización. Profe, ¿Sí? el campo E externo es el que ya está modificado por la presencia de la placa, ¿cierto? Claro. Estamos... Gracias. Sí, no es... Completamente de acuerdo. Sí, porque en el fondo estamos en una situación en que nosotros ya pusimos la placa y eso ya modificó las cosas afuera, pero simplemente ahora vamos a dar como por conocido cómo es el campo afuera, ¿ya? Y si lo damos por conocido, deberíamos ser capaces también de encontrar cuánto vale el campo adentro, ¿ya? Gracias. Sí, de nada. Ya. Eso. ¿Cómo lo hacemos entonces? El medio es un medio material, dieléctrico, lineal, en el sentido de que la polarización es proporcional al campo eléctrico, ¿cierto? Y la constante proporcionalidad viene dado por cuánto vale E. Entonces, con eso deberíamos ser capaces de encontrar la respuesta a esto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo me trataría, antes de lanzarme con las ecuaciones, yo empezaría a tratar de imaginarme y hacer sentido de lo que está pasando acá, ¿ya? O sea, como tratar de comprenderlo a nivel cualitativo, a nivel descriptivo, antes de ponerme a calcular cosas, ¿ya? Eso suele ayudar bastante, digamos, ¿ya? Entonces, lo primero es que uno tiene que reconocer en el problema que hay una cierta simetría, ¿ya? O sea, hay un campo eléctrico externo, hay una placa que es infinita, ¿ya? Entonces, si yo tengo un campo eléctrico externo que apunta verticalmente y el problema es infinito, entonces la simetría de mi problema me dice que el campo eléctrico interno también tiene que apuntar verticalmente, ¿no? Es decir, no tendría ningún sentido, no hay ninguna razón para pensar que el campo eléctrico interno vaya para allá, ¿cierto? No va a ocurrir así simplemente porque la manera en que las cargas se van a reordenar acá va a ser invariante de traslación, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, si acá yo tengo una densidad de carga superficial, la densidad de carga superficial que yo tenga aquí va a ser la misma que yo tenga acá, la misma que yo tenga acá, la misma que yo tenga acá, ¿cierto? Porque el problema es simétrico en esta dirección. Lo mismo va a ocurrir con las cargas, si es que hubiesen, con las cargas volumétricas de polarización que voy a generar. En el sentido de que acá, esas cargas van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, si yo tengo cargas, porque lo único que voy a tener aquí son cargas de polarización, no voy a tener cargas libres en este problema, porque lo que estoy diciendo como dato es que hay un campo eléctrico externo nomás, pero no tengo cargas libres. Entonces, las cargas de polarización, que son las que me van a hacer la pega de modificar o de determinarme el campo eléctrico adentro del dieléctrico, esas cargas van a estar distribuidas de manera uniforme en esta dirección, no cambian en esta dirección. Entonces, uno sabe que en ese caso los campos eléctricos van a tener que apuntar perpendiculares a la placa nomás. No hay razón para que apunten para el lado izquierdo o para el lado derecho. Por lo tanto, yo sé que aquí yo voy a tener un campo eléctrico que va a apuntar a lo largo del eje Catongo también, y por lo tanto lo voy a llamar E por Catongo. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que deberíamos hacer
Es decir, bueno, en este problema no tenemos... Perdón, no, voy a ir por otro lado. Si tengo un campo eléctrico externo acá, el campo eléctrico externo va a generar una carga de polarización superficial. Pues, ¿se acuerdan? Porque yo sé que la polarización en este medio va a ser igual a E menos epsilon 0 por E. ¿Cierto? Entonces, como estoy suponiendo que E es mayor a epsilon 0, como en el caso de la sal, del agua, del aire, lo que sea, entonces yo sé que esta diferencia es distinta de 0 y por lo tanto voy a tener polarización. Si tengo polarización, yo sé que la densidad de carga de polarización va a siempre estar dada por la polarización, producto punto, la normal a la superficie. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a tener una normal y voy a tener una polarización que va apuntando a lo largo de E, por lo tanto, aquí arribita, yo voy a tener una pequeña película con carga, ¿cierto? Y la carga que voy a tener ahí va a estar descrita por una densidad de carga de polarización sigma P, que es igual a P punto N tongo. ¿Ya? Entonces, yo espero que haya una densidad de carga de polarización aquí arriba. ¿Ya? Densidad de carga superficial. Ahora, la pregunta que yo debería hacerme es, espero también tener una densidad de carga... Tomás, ¿Sí? la cara creo que te llama. Ah. Entonces la siguiente pregunta es, ¿tendremos una densidad de carga volumétrica de polarización? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería yo tener en el interior del dieléctrico una densidad de carga volumétrica de polarización? ¿A quién se le ocurre? ¿Se acuerdan que la densidad de carga volumétrica de polarización era igual a menos la divergencia de P? ¿Cierto? Entonces, aquí hay un truquito bien interesante que es el siguiente. Nosotros sabemos que P es igual a epsilon menos epsilon 0 por E, y eso me llevaba a la conclusión de, dada la definición que teníamos de D, nos llevaba a la conclusión de que D era igual a epsilon por E. ¿Cierto? Y nosotros además sabemos que la divergencia de D era igual a la densidad de carga libre volumétrica, ¿cierto? Con eso partimos esta clase, digamos. Dijimos, bueno, debido a la ley de Gauss que nosotros mostramos en la clase anterior, uno puede llegar a esto. Entonces, lo bonito es que acá uno sabe que la densidad de carga libre, por enunciado del problema, ¿ya? Es cero, en todas partes. No hay densidad de cargas libres, solamente hay cargas de polarización que se producen debido a que esta plaquita está en presencia de un campo eléctrico externo. ¿Ya? Entonces, si esto es cero, o sea, si la densidad de carga libre es cero, eso quiere decir que la divergencia de D es cero. ¿Ya? Si la divergencia de D es cero y yo sé que la divergencia de D es epsilon por E, entonces eso quiere decir que divergencia de D tiene que ser igual a epsilon por la divergencia de E. ¿Ya? ¿Por qué eso es cierto? Porque E es una constante dentro del dieléctrico, entonces el operador divergencia no afecta a la constante dieléctrica cuando uno lo aplica sobre esta ecuación. ¿Ya? Entonces, como la divergencia de D es cero, lo único que me queda es que la divergencia de E sea cero. ¿Ya? Además, yo podría aplicar la divergencia de P acá, y evidentemente me va a quedar que eso va a ser igual a epsilon menos epsilon 0 por la divergencia de E, la cual acabamos de darnos cuenta que vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, la divergencia de P también vale 0. Y si la divergencia de P vale 0, llegamos entonces a que la densidad de carga volumétrica de polarización en este medio va a valer 0. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que debido a que hay polarización,
tiene que haber una densidad de carga superficial de polarización, pero no va a existir una densidad de carga volumétrica de polarización. ¿Por qué? Porque para que exista una densidad de carga volumétrica de polarización, no me basta con que P sea distinto de cero. Yo necesito que la divergencia de P sea distinta de cero. Y en este medio que es lineal y que no tiene densidad de carga libre, uno puede mostrar que la divergencia de D es cero, y eso implica que la divergencia de E y la divergencia de P también son cero, porque E, D y P son proporcionales entre sí. ¿Ya? Entonces, basta con que uno de esos vectores tenga divergencia cero para que todos los demás también tengan divergencia cero. ¿Ya? Entonces, súper. Densidad de carga volumétrica de polarización vale cero, pero la densidad de carga de polarización no vale cero. Entonces uno dice, ok, Profe, ¿sí? que le voy a preguntar si por el hecho de ser una placa que está como en 2D, como que no tendría como densidad volumétrica, pero no sé si puede pasar eso. Ah, ya chiquillo, pucha, perdón. Solo por la forma nomás que una placa, pues como que no hay volumen, no sé. Pues sí. Sí, no, pero lo que pasa es que esto es el espesor de la placa, pero la placa tiene una extensión hacia adentro. Yo lo que estoy dibujando acá es esto, miren. Gracias por la pregunta, porque me imagino que muchos y muchas estaban con la misma duda. Y de hecho, se supone que la placa es infinita, pero la estoy cortando, le estoy sacando un pedacito. Y esto es delta. ¿Ya? Pero la placa tiene una extensión bidimensional en 2 dimensiones, es decir, hay una superficie acá, y sobre esta superficie se da entonces que sigma de P es distinto de cero. ¿Se entiende mejor ahora o no? Sí, ahora sí. Pensamos que era Sí. como la línea horizontal nomás que era la No, pues, infinita. por eso, en el fondo, la densidad de carga de polarización, la densidad superficial, ocurre acá, en el dibujo, porque el dibujo es un corte de esto. ¿Ya? Pero en el fondo está sobre toda esta superficie. Pero, profe, ¿Sí? así como física o visualmente, ¿qué quiere decir que la densidad de carga volumétrica sea cero? ¿Que no hay carga dentro de la placa, solo en los bordes? Pero, exactamente, que no hay carga de polarización, que no hay una densidad de carga de polarización en el interior del dieléctrico, y que solo va a existir una densidad de carga superficial debido a la polarización en el dieléctrico. Sí. Claro, ya, vale. Muchas gracias, profe. Sí. Porque se acuerdan que el dibujito que les hice en algún momento, que en el fondo, para que la polarización genere carga dentro de un medio, necesito que esa polarización vaya variando en el espacio. Porque si la polarización ocurre de igual manera en todos los puntos del espacio, entonces estas moléculas que están polarizadas tienden a cancelar su carga entre sí. Si yo tengo más menos, de hecho mal dibujo, pero por ejemplo, imagínense que yo tengo una columna más menos, y aquí tengo otra columna más menos, y aquí tengo otra más menos, y la columna que viene le pongo más menos acá, más menos acá, más menos acá. Entonces tomo este pedacito, y aquí tengo menos más, menos más, menos más, se me cancela la carga que tengo ahí. ¿Ya? Y después sigo con la siguiente columna, más menos, más menos, más menos, y acá también se me cancela. ¿Ya? Y así, pues, puedo llenar todo el espacio de moléculas que están polarizadas, pero entre sí, en promedio, se van a cancelar las cargas. ¿Ya? Entonces la única manera que yo tengo de que el hecho de que las moléculas estén polarizadas implique la presencia de una densidad volumétrica de carga es que el grado de polarización de las moléculas me vaya cambiando en el espacio. Y no solamente que me vaya cambiando en el espacio, porque eso sería decir algo demasiado en general, me tiene que ir cambiando en la misma dirección en la cual apunta la polarización. ¿Ya?
O sea, si el cambio en la polarización fuese hacia arriba y no en esta dirección, que es la dirección que tiene la polarización de las moléculas están polarizadas en este sentido, pero imagínense que esa polarización, su magnitud, cambiara no en este sentido, sino que cambiara en este sentido, entonces no tendría este efecto. Yo lo que necesito es que la polarización cambie para allá, porque si cambia para allá, en la misma dirección en que apunta la polarización, yo voy a tener que el más que pongo aquí debería ser mayor, o sea, la carga que tengo aquí debería ser mayor, la carga positiva que tengo acá debería ser mayor que la carga negativa que tengo acá. Y la carga positiva que tengo acá debería ser mayor en magnitud que la negativa que tengo acá, la positiva de acá tendría mayor magnitud que la negativa de acá, y eso haría entonces que acá ya no tenga densidad de carga cero, sino que tendría una densidad de carga positiva. ¿Ya? Y eso es lo que les explicaba la otra vez. Pues entonces, pedir que la polarización cambie si me muevo a lo largo de la dirección de la polarización es lo mismo que pedir que la divergencia del vector polarización sea distinta de cero. ¿Ya? Porque las divergencias de los vectores son distintas de cero cuando los vectores aumentan o disminuyen al moverse a lo largo de la misma dirección en la cual apunta el vector. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un campo vectorial, por ejemplo, campo eléctrico, que va cambiando de magnitud. Por ejemplo, aquí el campo eléctrico tiene una magnitud pequeña, pero aquí tiene una magnitud mayor, y aquí tiene una magnitud mayor, y aquí tiene una magnitud mayor. La divergencia del campo eléctrico en este caso es cero. A pesar de que el campo eléctrico va cambiando, pero va cambiando en una dirección que es perpendicular al campo eléctrico mismo, y eso me da divergencia cero. ¿Ya? Pero ahora, si el campo eléctrico es cortito acá, pero es más largo allá, pero es más largo allá, pero es más largo allá, ahí el campo eléctrico está cambiando en la misma dirección del campo, y ahí sí su divergencia es distinta de cero. ¿Ya? Entonces, la divergencia de un vector me entrega cuánto cambia el vector a lo largo de la dirección del mismo vector. ¿Ya? Y eso es exactamente lo que necesito para que se me dé este efecto de no cancelación de las cargas de estos dipolos dados por moléculas polarizadas, y por lo tanto se me genere una densidad de carga volumétrica. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, profesor, y siempre que no tengamos cargas libres, se puede concluir que no hay densidad de volumétrica de polarización, ¿o no? Y el medio sea lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo acá, básicamente, es que... Lo que estamos diciendo acá, básicamente, es que D es proporcional a P. ¿Qué quiere decir eso? Que D es igual a algún alfa que es constante por P. ¿Ya? Entonces, claro, si no hay cargas libres, yo sé que la divergencia de D vale 0, y si esto es una constante, entonces esto va a ser igual a la constante por la divergencia de P, ¿cierto? Entonces, claro, si esto es 0, no me queda otra alternativa que la divergencia de P fuese 0, ¿ya? Y eso significa que no tengo densidad de carga volumétrica de polarización, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si alfa dependiese del espacio, po? Que puede darse el caso, de hecho en la tarea 2 que les subí a propósito, hay un problema donde la constante dieléctrica va cambiando en el espacio, ¿ya? En ese caso, la divergencia de D tendría que yo calcularla como, a ver, voy a decir, esto es cierto primero que nada, entonces ahora digo, divergencia de D vendría siendo igual al gradiente de alfa punto P más alfa por la divergencia de P, ¿cierto? Porque ahora no puedo ignorar que alfa depende del espacio, entonces cuando yo aplico el operador divergencia sobre esto, yo puedo mostrar que ya no puedo simplemente sacar el alfa para afuera. Tengo que tomar en consideración que la divergencia del vector D, que es un alfa por P, donde alfa también depende del espacio, tiene que llevar en su cuantificación algún término que me dé cuenta
de que el alfa va variando, pues, y ese es lo que me aparece acá. ¿Ya? Perfecto. Y perdón Entonces, si claro, es mucha pregunta, pero ¿ese alfa depende del campo eléctrico que le estamos aplicando? puede depender, de hecho, del campo eléctrico. Lo que pasa, a ver, el alfa, perdón, no, de hecho, en este caso en particular, va a depender de simplemente la posición. Imagínate, en el problema que les pasé en la tarea, yo tengo como una carga y tengo como una especie de gas rodeando esta carga, ¿ya? Y ese gas, su densidad va cambiando. O sea, si estoy cerca de la carga, la densidad del gas es alta, pero si me voy alejando, va bajando esa densidad de gas, ¿ya? Entonces, eventualmente, si me alejo mucho de esta carga, voy a estar en el vacío, y ahí la constante dieléctrica es epsilon cero nomás, porque estoy en el vacío. Pero si estoy cerquita de la carga, voy a tener una constante dieléctrica que va a tener un valor mayor a epsilon cero, ¿ya? Entonces, esa sería una situación en que las propiedades del medio hacen que mi constante de proporcionalidad entre el vector desplazamiento y el vector polarización dependan del espacio, ¿ya? Y es una dependencia que solo tiene que ver con dónde estoy parado en el espacio nomás, porque hay unas partes donde no tengo gas, por lo tanto, en términos de la polarización del medio me comporto como si estuviera en el vacío, pero si me acerco mucho a la carga central donde tengo carga libre, ahí sí voy a tener gas, y ahí las moléculas se van a polarizar y van a generar sus propios campos, digamos, sus propios potenciales eléctricos, tal cual nosotros lo calculamos anteriormente, y eso entonces va a generar que el D sea distinto lejos de la carga que cerca de la carga, ¿ya? Y eso se manifiesta con un alfa, digamos, que depende del espacio, ¿ya? Entonces, en ese caso, imagínate que tú tienes no estoy pensando ahora en el problema de la tarea donde sí tenía una carga libre. Imagínate ahora un caso donde no tienes carga libre, pero igual las propiedades del medio son tal que la constante dieléctrica del medio va variando de un punto a otro, ¿ya? Entonces, si no tienes carga libre, sigue siendo cierto que la divergencia de D vale cero, porque la divergencia de D siempre es igual a la densidad de carga libre, y si no tienes densidad de carga libre, esto tiene que ser cero, ¿ya? Pero el hecho de que alfa depende del espacio ahora, implica que esto ya no puede ser cero, porque lo que esto me está diciendo es que alfa por la divergencia de P es igual a menos gradiente de alfa punto P, ¿ya? Entonces, si las propiedades de tu medio son tal que alfa cambia en la misma dirección de P, entonces este producto punto va a ser distinto de cero, y por lo tanto tu divergencia de P va a ser distinta de cero, y por lo tanto vas a tener densidad de carga de polarización, densidad de carga volumétrica de polarización, ¿ya? Ahora podría darse el caso que tu polarización apunte, no sé, en esta dirección, pero el alfa aumente o disminuya, digamos, da lo mismo, pero no en esta dirección, sino que en esta dirección, ¿ya? En ese caso, el gradiente de alfa va para arriba, pero el P va para el lado, y el producto punto entre ambos va a ser cero, y en ese caso igual no vas a tener igual vas a tener divergencia de P igual a cero, simplemente porque este producto punto se te hace cero. Pero si no es el caso, bastaría, por ejemplo, que el gradiente de alfa fuese para allá, entonces ahí el producto punto ya distinto de cero, y eso te va a generar una divergencia en la polarización que, como vimos anteriormente, implica que la densidad volumétrica de carga de polarización sea distinta de cero. ¿Se entiende mejor ahora o enredé más? Sí, mucho mejor. ¿Sí? Ya. Ya, Ya, chiquillos, profe, me hicieron todas esas preguntas. Todavía no hemos terminado esto, pero yo creo que es el momento que descansemos. Eso. Tomémonos 7 minutos. Si quieren le dan más vuelta a las cosas y me hacen más preguntas al regreso, simplemente toman agua, lo que sea, descansan, se mueven un poquito y retomamos el problema al regreso, porque si no, no vamos a tomarnos el descanso. Así que hagámoslo nomás, tomémonos 7 minutos y después seguimos. Así que voy a parar acá.